Bienvenidos a un nuevo episodio de Empatiza 112. Hoy vamos a tratar un tema algo diferente, pero de vital importancia para nuestro entrenamiento como intervinientes: la simulación clínica en salud mental. Para ello, hoy me acompaña Adolfo Ibáñez, que entre otras cosas es cofundador del Instituto de Simulación en Salud Mental. Muy buenas, Adolfo, ¿qué tal todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí a ver si podemos aprender mucho de ti, que seguro que sí. Bueno, seguro que yo también de vosotros. Hola, Adolfo, cuéntanos un poquito tu perfil profesional y tu interés en estos temas, porfa. Bueno, pues yo soy enfermero. Llevo muchos años trabajando en salud mental, concretamente muchos años trabajando en una unidad de psiquiatría y con unos compañeros y con expertos por experiencia, lo que, lo que son, no dejan de ser personas que han tenido un problema de salud, en este caso un problema de salud mental. eh, Conformamos esta asociación sin ánimo de lucro, que es el Instituto de Simulación en Salud Mental, en donde nos dedicamos a la formación mediante esta pedagogía de educación basada en simulación. ¿En qué consiste, para quien desconozca un poco esto, en qué consiste la simulación clínica orientada específicamente a salud mental? Porque quizá hay compañeros que nos escuchan que tienen un concepto de simulación clínica más tipo con maniquís, con megacode, pero ¿cómo lo orientáis vosotros para este tema específico? De hecho, creamos esto porque en salud mental no había tanta cultura, o hay muy poca cultura, mejor dicho, relacionada con esto de la simulación clínica. Entonces, lo que buscamos es generar esta cultura. Y además, creo que no todo el mundo que trabaja en urgencias y emergencias hospitalarias conoce lo que es la simulación clínica en sí. De hecho, me gustaría como empezar por el principio, ¿no? Vale, genial. Sí. Esto de la simulación clínica que la gente habrá visto, que es a través de ¿no? Que se puede hacer con muñecos, un RCP, en donde te pones medio muñeco o un muñeco entero y puedes hacer las compresiones, ¿no? Y luego un instructor o un docente te cuenta un poco qué se ha hecho bien o qué se puede hacer mejor, ¿no? Todo esto podría estar relacionado con simulación clínica. Pero es que también la gente piensa o sea, asimila el role-playing con simulación clínica, cuando realmente no son pedagogías iguales. Pueden ser pedagogías complementarias, pero no son iguales. Pues A ver, fíjate que yo soy de esas personas que lo confunden. Así que, venga, dale, que voy a aprender mucho de ti hoy. claro, entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando nosotros utilizamos una pedagogía de role-playing, habitualmente lo que hacemos es que recreamos una situación, ¿no? Entonces, eh, vamos a imaginar, bueno, yo me lo voy a llevar al campo de la salud mental, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos que entrenar a alguien sobre cómo hacer un cribado de riesgo suicida, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer, si lo hiciese contigo, sería, oye, pues venga, tú haces de paciente y yo hago de profesional de la salud, y entonces vamos a hacer este riesgo suicida que hemos ido hablando en la clase y que con este role-playing, pues seguro que lo vamos a poder eh, entender mejor, ¿no? La teoría. Y entonces hacemos ese role-playing, ¿no? Donde tú te imaginas que eres una persona que tiene ideación suicida y yo hago lo correspondiente, ¿no? Te paso un cuestionario o hablo sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú lo haces delante, ¿no? Tú imagínate esta papeleta, ¿no? Tú de repente te coloco delante de 20 personas, 30 personas, X personas, ¿no? Y te digo que hagas de paciente. ¿Qué, qué te, qué te pasaría a ti? ¿O qué crees que te pasaría a ti cuando esto Hombre, sucediera? pues si no soy un actor profesional, que no lo soy, pues imagino que me pueden pasar muchas cosas, desde que me dé vergüenza y al final no me pueda meter en el papel, o que quizás no conozca la sintomatología exacta de esa patología que estoy tratando y no sepa simular bien esos síntomas, Ujú, ¿no? exacto, ¿no? Por ahí pueden ir los fallos, quizás. Sí, bueno, más que fallos son cosas naturales que pueden pasar, ¿no? Entonces,
se ha demostrado de alguna forma que las emociones también influyen en el aprendizaje. Entonces, si yo te hago a ti participar de esta forma, no habría una seguridad psicológica en la que tú pudieras aprender de una forma adecuada, ¿no? Y además, normalmente en los roleplaying, o sea, después de ese roleplaying, lo que se entrega normalmente es un feedback, ¿no? En donde, oye, pues, fijaos, pues lo que se ha hecho en este caso es esto y esto, ¿no? No suele haber una retroalimentación bidireccional, ¿no? O sea, es decir, en donde yo le pregunto a los alumnos cómo se han, ¿no? Cómo se han sentido, qué hacen ellos en ese, ¿no? Cómo harían ellos eso, ¿no? No hay una bidireccionalidad, por lo tanto, solo hay un aprendizaje desde el profesor, por decirlo así, hacia los alumnos. Porque, perdona que te interrumpa, Adolfo, en la metodología me estás hablando ahora solo del role-playing. En el role-playing se hace, digamos, esta escena, pero luego no se hace nada parecido al debriefing que creo que se llama así, que es lo que hacéis vosotros. O sea, se hace la escena, pero luego solamente es el profesor o el instructor el que da feedback, pero no se comenta la jugada. Claro, o sea, es que feedback y debriefing pueden ser similares, pero no son iguales. Ahora, no, esto es un dilema desde hace ya muchos años, ¿no? Incluso en los estándares de simulación. O sea, es decir, tú puedes hacer esa retroalimentación a través de un feedback, ¿no? Que sería unidireccional, o a través de un debriefing. Que ahora, si quieres, que esto a su vez tiene unos estándares propios, pedagógicos, de cómo se tiene que realizar ese debriefing. Vale, genial. El role-playing es una técnica pedagógica que es útil, que se puede aplicar y que puede funcionar bien, ¿no? Pero con estas limitaciones. ¿Qué es la simulación clínica? Pues la simulación clínica también tiene su eje, digamos, en la experiencia, ¿no? En donde vamos a buscar recrear una experiencia, igual que en el role-playing, pero en este caso vamos a buscar que sea lo más realista posible. Y además, que esté muy controlada respecto a que haya un entorno psicológico seguro para todos los que participan, con el fin de que las emociones no interfieran en el aprendizaje, sino que simplemente desde esa experiencia cada alumno pueda aprender. Y no solo aprender, sino transferirlo a la práctica. Porque claro, este es el otro reto, ¿no? Que nosotros, cuando somos docentes o tutores o lo que sea, ¿no? Intentamos enseñar a alguien que quiere aprender como nos han enseñado, que es que un profesor te dice cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y aquí lo que se busca es que el alumno se implique en cómo lo haría él para, en ese proceso, poder que el alumno pueda transferirlo a la práctica real. ¿Sí? Entonces, la simulación clínica, que tiene unos estándares internacionales, tiene una serie de pasos. Primero hay que hacer un diseño formativo en donde ese diseño formativo tiene que estar compuesto por lo previo a ese escenario y por lo que pasa después de ese escenario, ¿no? Relacionado con el debriefing y la transferencia. Entonces, cuando diseñas un programa formativo con educación basada en simulación, lo primero que diseñas es el prebriefing. El prebriefing es como toda la parte que va antes del escenario, ¿no? O sea, es decir, tú tienes que saber qué teoría vas a entregar para que el alumno pueda desarrollar ese escenario, que pueda adquirir los conocimientos, ¿no? O sea, toda la teoría. Incluso puedes darle experiencias con role-playing para que pueda entrenar y que pueda desarrollar ese escenario de una forma adecuada. Porque lo que se busca es que el escenario sea competente ya en el escenario, con el fin de que se sienta seguro de que realmente va a poder hacerlo,
¿no? O sea, no es una cuestión de voy a pillarte, sino es una cuestión de voy a acompañarte en el proceso de adquisición de conocimientos. Ese prebriefing, cuando ya lo tienes claro, se diseña el escenario, ¿no? Tú vas a diseñar 1, 2, X escenarios en donde vas a recrear X situaciones, ¿no? Que tú quieres entrenar. Por ejemplo, si nos vamos al riesgo suicida, ¿no? Pues imagínate que en un escenario digo, oye, pues mira, vamos a trabajar en un triaje la valoración del riesgo suicida, ¿no? Y va a trabajar a través de esto, esto, esto. Y entonces el escenario lo vamos a diseñar con un paciente simulado, que va a ser un actor profesional, en donde va a ir, ya tiene él preparado y diseñado el cómo se tiene que comportar en función que suceda, y ese escenario sucede de esa forma segura. Para poder entrenar eso, y eso es la ejecución del escenario. Para después hacer un debriefing. La diferencia con el feedback, pues que el debriefing también tiene que estar diseñado previamente, en donde ya tenemos que saber qué objetivos queremos tener en esa conversación, en donde ese debriefing, la idea es que participe todo el mundo, ¿no? Es decir, no es el profesor diciéndole a los alumnos qué tienen que hacer, sino es el instructor facilitando una conversación, una buena conversación. Porque los adultos aprendemos de forma andragógica, o sea, es decir, aprendemos desde las experiencias de otras personas. ¿Por qué? Porque cada alumno que conforma un grupo de estudiantes tiene una mochila propia, tiene unos conocimientos propios que no van a ser igual que el que tiene al lado. Entonces, el objetivo fundamental es que cada uno de esos alumnos se lleve las herramientas que le van a funcionar a él. Porque una situación se puede resolver de forma adecuada de diferentes formas, y eso está claro que influye mucho en cómo son las personas y qué tienen dentro, ¿no? Dicho todo esto, por eso el debriefing, que todos estos son anglicismos porque todo esto viene del mundo anglosajón, ¿no? Nos sacan como 20 o 30 años de ventaja en este modelo pedagógico. Y el debriefing tiene una estructura ya establecida propia, con unos estándares internacionales, en donde lo que se busca es que se tengan unos objetivos, que haya una ventilación emocional, o sea, es decir, tiene que favorecerse que la persona que forma parte de ese grupo, después de la experiencia, pueda decir cómo se ha sentido respecto a la experiencia que ha vivido. Entonces, vamos a imaginar que en este caso, oye, pues yo soy un profesional de la salud y en el escenario, oye, me he venido abajo en el escenario, no he sabido hacerlo porque mi abuelo se suicidó y no soy capaz de preguntarle a la persona que tengo delante lo que pone en el cuestionario, que es si alguna vez usted ha intentado quitarse la vida o suicidarse o lo que sea, ¿no? Entonces, ese alumno pues se va a sentir de una forma. Y esa emoción, si no se regula, o si no se valida, o si no se sabe que está en juego, va a condicionar la forma de aprender. Y no solo la de aprender de él, sino también la de los demás. Porque a los demás también les pueden pasar cosas parecidas, ¿no? Y esto es importante saberlo y modularlo de cara al conocimiento. Claro, entiendo que esto el instructor tiene que estar muy atento a esto, ¿no? Y muy capacitado también para saber detectar. Bueno, afortunadamente en el debriefing siempre tiene que construirse ya con unas reglas, igual que toda la simulación. Y dentro de esas reglas está el entorno seguro.
¿no? Y para que haya un entorno seguro real tiene que ser no solo físico, sino también psicológico. Entonces, se aplican unas reglas que están dentro de los estándares ya desde el pre-briefing. O sea, es decir, ya desde que tú inicias el curso, ya tienes que mostrar esa horizontalidad en la formación y que quien está como en el rol de alumno entienda que tú no estás ahí para decirle lo que tienes que hacer, sino para acompañarle en el proceso. ¿No? Esto, sería casi un facilitador, ¿no? Exacto. De hecho, en simulación clínica se llaman instructores y facilitadores en el debriefing, ¿no? O sea, es decir, tú eres un facilitador del conocimiento. Entonces, cuando tú haces la ventilación emocional, afortunadamente, no tienes que hacer más que validar lo que cada persona está sintiendo. Claro. Sin más, ¿no? Hay gente que tiene sentimientos, ¿no? Emociones relacionadas a lo mejor solo con el proceso de haberse expuesto delante de X personas, ¿no? Pues, oye, eso se normaliza y sin más y se sigue adelante, ¿no? Después de esa ventilación emocional, se hace una descripción de qué ha pasado en el escenario para que todo el mundo tenga una foto de lo que ha pasado y se pone en consenso de si todo el mundo está de acuerdo con esa foto, con el fin de poder ejecutar un análisis que sería la siguiente fase. Y esta fase de análisis hay un montón de modelos para hacer el análisis, ¿no? Uno muy facilito y que utiliza mucha gente es el plus delta. El plus delta simplemente lo que viene a decir es que en esa conversación el facilitador consiga que se hable de qué cosas se han hecho bien, qué cosas se pueden hacer mejor, con el fin de terminar el análisis buscando cuáles son las herramientas que los alumnos llevan de ese debriefing, ¿no? Y cuando esto queda registrado, se puede pasar a hacer otro escenario con el fin de aplicar ya esas herramientas y el escenario incluso puede ser el mismo. O sea, es como, a ver si te he entendido bien, es como haces un escenario, se genera ahí un conocimiento de qué he hecho, qué podría haber hecho, cómo me he sentido, y se vuelve a reproducir una situación parecida para ver si ha habido una mejora, ¿no? ¿Es Sí, eso? sí. No sé si alguna vez has hecho simulación clínica. No he llegado. He estado, en junio voy a hacer. No en junio, no en julio, creo. Vale. Bueno, pues cuando hagas simulación clínica, verás si el instructor está siguiendo los estándares internacionales o no, ¿no? O sea, es decir, tú imagínate que la simulación que vas a hacer es una RCP. Y entonces, tú llegas allí al curso y te dicen, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta simulación. Bueno, perdona, en ese sentido sí que he hecho simulación, claro, y megacoders de soporte vital avanzado, sí, estaba pensando más en el tema este Vale, de vale. lo que estamos hablando. Bueno, o sea pues entonces, cuando hayas hecho simulación, te habrás encontrado instructores que sigan estos estándares a pie juntillas y otros que no lo sigan tanto, quizás, ¿no? Vale, pero si te das cuenta, al final, todo esto es una herramienta pedagógica. O sea, es decir, que no es un curso de algo, sino que es una herramienta pedagógica que ayuda a los alumnos a adquirir ese conocimiento y que pueda haber esa transferencia individual a la práctica clínica. No sé si me he ido mucho de la pregunta que me has hecho primero. No, que va, que va. Lo que pasa es que ahora me he quedado yo rayado porque, claro, a ver, yo he hecho mucha formación de... Lo que pasa es que yo no sabía que a eso se llama simulación clínica, porque la idea que yo tengo de la simulación, que además quería aprovechar para preguntártelo, si Venga. se suele grabar en vídeo para luego analizar la situación. O sea, yo la idea que tengo es como mucho más... me viene la palabra serio, que no es la palabra adecuada, pero no me viene la que yo quiero decir. Pero como algo mucho más formal, eso es. Como algo mucho más formal, evidentemente, cuando he hecho formación tipo PHTLS o de soporte vital avanzado, se generan escenarios y tal, pero creo que no se sigue tanto esa metodología tal como tú la estás planteando. A priori debería de seguirse, ¿no? Para conseguir ese efecto pedagógico y ese efecto de transferencia. Supongo que la cultura tiene que seguir avanzando y tiene que mejorar para conseguir esto, ¿no?
Respecto a lo que me estás diciendo de grabarlo, la videorevisión puede hacerse. Puede hacerse, pero hay bibliografía que dice que está a favor y bibliografía que dice que está en contra. Todavía no hay un consenso sobre qué es útil y qué no, ¿no? O cuándo aplicarla. Desde el Instituto de Simulación utilizamos Coding, que es un programa de videorevisión, en donde tú grabas el escenario y puedes seleccionar con una plantilla previa que tú has generado diferentes momentos que tú quieres videorevisar, ¿sí? Vale. Esto, por ejemplo, es útil, o sea, porque la simulación clínica no solo puede ser formativa, sino que también puede ser evaluativa, ¿no? Esto es útil, por ejemplo, para la evaluación, ¿no? Si tú quieres evaluar un grupo, puedes grabarlo, videorevisarlo y con un programa parecido a este o similar a este, puedes dejar registrado X cosas, ¿no? O sea, el cumplimiento, pues puedes generar una rúbrica y hacer esa evaluación. Cuando es de carácter formativo, ¿no? Cuando es de carácter de adquirir ese conocimiento, que por cierto, la evaluación con simulación clínica, en mi opinión y en la de muchos, nunca debería de ser utilizada si no se ha formado previamente con simulación clínica, ¿no? Que esto pasa mucho y además en algunas universidades sigue pasando, que hacen una ECOE, que es un conjunto de pruebas con simulación clínica, pero previamente no te han formado con simulación clínica. O sea, es decir, a ti te han dado unas competencias teóricas, ¿no? Te han mandado al hospital a hacer unas prácticas y luego te pasan por X estaciones para demostrar esas competencias. Y esto quizás no debiera de revisarse, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciendo es que cuando es con carácter formativo, esta videorevisión tiene que tocarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede romper el entorno seguro de aprendizaje. Si nosotros, si tú y yo somos los instructores de un curso y videorevisamos una muy mala intervención de un escenario, cuando vayamos a videorevisar todos los errores de las personas que han estado en el escenario, esas personas se van a romper en la formación porque se van a sentir que no son competentes. Y una de las reglas fundamentales para generar esa seguridad psicológica es que todos los profesionales que están ahí son competentes para eso. Es decir, en un entorno de aprendizaje no es un entorno evaluativo, es un sitio donde la gente va a aprender y se puede permitir cometer errores. Y además tiene que haber unas reglas previas para que no se sienta juzgado. Y si se siente juzgado, que pueda decirlo, ¿no? Y esto, para conseguir esto, pues tiene que haber instructores que estén formados en educación basada en simulación, porque si no tienen claro la metodología, lo que suele suceder habitualmente es que estos espacios seguros se rompen y entonces pedagógicamente no son tan buenos. Claro. Entiendo lo que me dices y, bueno, no sé si para eso, para solucionar ese punto flojo hay alternativas. Lo que pasa que con el tema del vídeo, yo tuve una experiencia que no tenía que ver con sanidad, era en el contexto de un curso de buceo técnico y se hacía esto de grabarte en vídeo y tal. Y es verdad que tienes el peligro, ¿no? De lo que comentas tú, de sentirte un poco tonto. Si dices, mira, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, y tienes ahí lo estás viendo, pero a la vez el poderte ver desde fuera considero que es súper importante. Por ejemplo, en ese contexto, pues para saber si estabas totalmente horizontal o no. Entonces yo, pensando en trasladar esto al tema del manejo de personas agresivas, sobre todo en lo que se refiere a la proxémica, al mantener la distancia, a si has sido muy invasivo, si has transmitido miedo, creo que eso, la única forma de que la persona se dé cuenta es precisamente viéndose en una pantalla, ¿no? Puede ser una herramienta. De hecho, nosotros la utilizamos bastante precisamente para estas habilidades de comunicación no verbales, que justo son las que estás diciendo. Claro.
pero es más importante generar esa seguridad psicológica para el aprendizaje que, que alguien se sienta expuesto y piense que no es y que no está capacitado para hacer lo que se le está enseñando. No sé si me explico. ¿No? Sí. Entonces, hay que jugar muy bien con eso porque incluso hay que pedir permiso. ¿No? O sea, oye, vamos a hacer una videorevisión, ¿no? Y antes de hacer esa videorevisión, ¿queréis que lo hagamos? Sí, incluso que sea voluntaria, ¿no? Que quién quiere que se grabe su caso para después. Entonces hay que leerlo entre líneas, ¿no? Entonces no deja de ser una herramienta más, ¿no? Una herramienta más, como tú puedes tener un maniquí en un escenario o, por ejemplo, nosotros utilizamos al paciente simulado, que es nuestro maniquí ¿no? Para aprendizaje de habilidades de comunicación, es nuestro maniquí, lo utilizamos en el debriefing. De este tema quería hablar contigo, Adolfo, lo del paciente simulado. ¿Qué perfil tiene? O sea, ¿es un instructor? ¿Es una persona que, incluso un paciente de salud mental en vuestro caso? ¿Es un actor? ¿Cuáles son los diferentes perfiles, posibilidades para que la simulación sea lo más real y a la vez segura posible? Vale. Es verdad que aquí tenemos una buena expertise porque, claro, nosotros en el campo de la salud mental, sobre todo, entrenamos habilidades de comunicación, tanto verbales como no verbales y también interpersonales, ¿no? Entonces, claro, nosotros aquí no utilizamos un maniquí, ¿no? Probablemente utilizamos el maniquí más sofisticado, Y tanto. que es una persona. Esto todavía no se termina de ver en muchos entornos, pero porque además los maniquíes se clasifican en baja fidelidad, si es una parte de un maniquí, ¿no? O no tiene muchas funciones, o media fidelidad, o alta fidelidad, en tanto en cuanto se parece más a una persona real. Claro, en este caso, nosotros con un actor conseguimos un maniquí perfecto. Un maniquí perfecto. Entonces, aquí depende, o sea, la fidelidad de este paciente simulado, es decir, empecemos por el principio, que siempre me voy al final. Un paciente simulado es aquella persona que representa al paciente en un escenario de una simulación clínica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que va a depender de los recursos que tú tengas, ¿no? Vamos a imaginar que tú haces simulación clínica de suturas, ¿sí? Y tienes un presupuesto determinado, en donde tú, como no tienes dinero, pues dices, oye, pues mira, he cogido unas esponjas del control de enfermería o he cogido unas esponjas del Mercadona, ¿no? Y les he hecho unas rajas y a estas esponjas con una consistencia suficiente como para que se pueda suturar y las vamos a suturar. Pero tampoco tengo suturas. Entonces hemos empleado hilo de coser normal y agujas de coser normal, ¿no? Tengo un poco más de presupuesto o consigo ese presupuesto, pues oye, pues en vez de esto, pues he cogido filetes de cerdo, he hecho una raja y además también he conseguido presupuesto o he cogido del hospital suturas de X hilos, ¿no? Y entonces, allí en la simulación, ¿no? En los escenarios, puedo hacer esto. O tengo presupuesto suficiente para hacer lo más óptimo posible, que es, tengo un fantoma con una piel que es casi igual que del humano. Un fantoma, perdón, es como una parte. Sí, es que estoy poniendo cara rara porque no sé lo que es un factoma, de verdad. Esto te lo he dicho al principio, que no en la previa, que a veces me voy como Técnico. a lo técnico, así que te pido que me frenes esto, te lo agradezco un montón. Un fantoma es como es una parte, en simulación hablamos que es una parte de un maniquí. Entonces, Vale. hay trozos imaginaos, un trozo de antebrazo, ¿no? En donde ya tiene un corte y tú tienes que coserlo, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que tenemos el dinero suficiente como para haber comprado este fantoma, ¿no? Con una piel que es igual de silicona, hecho con un compuesto súper guay, que es igual que la de los tal, y que puedo coser y descoser
un montón de veces, ¿no? Y que puedo entrenar en ese tal. Bueno, pues con el paciente simulado nos pasa igual. Si no tenemos presupuesto, nada de presupuesto, pues una de dos. O cogemos un alumno y le decimos, oye, mira, vamos a, ¿no? En el diseño del escenario, antes del escenario, oye, mira, vamos a hacer en la simulación clínica X cosa y te voy a dar unas instrucciones para que tú hagas de paciente simulado. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, pues no, yo eso no voy a hacer. Vale. O el mismo instructor dice, oye, pues voy a hacer yo de paciente. Con el hándicap de que cuando tú haces de paciente, luego en el debriefing, hacer de la función de facilitador más haber hecho de paciente, pues a veces como llevas esos dos sombreros, pues en la facilitación se te puede ir un poco la pinza y ya no saber desde qué prisma estás hablando o que el alumno ya no sepa si le estás hablando desde el prisma del paciente que ha atendido o desde el instructor, ¿no? En este caso en concreto, si se ha grabado en vídeo puede ayudar a alcanzar un poco la neutralidad. O sea, tú como instructor has intervenido como paciente, digamos, y se ha grabado en vídeo. Y luego ya en el debriefing, ya como instructor, estás analizando lo que estás viendo en el vídeo. Ahí se puede compensar un poquito esa ambigüedad o no. Pues creo que esa herramienta no vale para eso, porque la ventaja que tiene un paciente simulado en el debriefing, que es, recuerdo que es la buena conversación que estás teniendo después del escenario, si tú, o sea, cuando tú hablas como instructor, en donde a lo mejor se te ocurre dar un feedback inmediato porque nadie llega en la facilitación a lo que se intenta buscar, es diferente a cuando quien hace de paciente simulado da su punto de vista de cómo se ha sentido como paciente. No sé si me explico. Sí, sí, bueno, yo te he entendido. Sí, entonces, claro, si no lo matizas bien previamente, oye, ahora voy a hablar como paciente que he estado, como si yo me llamo Adolfo, ¿no? Pues he representado a Jorge como paciente. Entonces, yo como Jorge me he sentido de tal forma, tal forma y tal forma. Vale. ¿Por qué se introduce al paciente simulado en el debriefing y en unas partes determinadas? Porque es muy interesante de cara a la seguridad psicológica saber cómo se ha sentido la persona a la que se ha atendido. Esto en nuestro día a día no podemos hacerlo, ¿no? O sea, pero en la simulación clínica sí, y por eso vela por la seguridad del paciente, porque si yo puedo entrenar en un sitio que es controlado con un paciente simulado, en donde luego encima, cuando hemos hablado de cómo ha sido la intervención, me puede reportar de forma objetiva, oye, pues mira, me ha sentado mal cuando me ha dicho, no te preocupes que te vamos a ayudar. Y yo como paciente he sentido que esa frase de no te preocupes me ha sentado mal, porque ¿cómo me vas a decir que no me preocupe si tengo unos problemas de narices y me quiero matar? ¿No? O sea que esa retroalimentación solo sucede si tienes un paciente simulado y además entrenado en metodología de simulación. Y por esto nosotros pensamos que la mejor forma, bueno, esto está también validado científicamente, la mejor forma de hacer los escenarios es con pacientes simulados profesionalizados. De hecho, en Estados Unidos hay una figura y hay una entidad que se llama ASPE que es solo de pacientes simulados y es una profesión, ¿sí? En donde normalmente suelen ser actores profesionales, se entrenan en simulación clínica y pueden participar en algunas de las fases del curso, ¿no? Y ahora me decías, oye, pacientes entrenados, pues cuidado con esto, ¿no? Porque aquí hay un dilema ético importante. La simulación clínica que se genera
para velar por la seguridad del paciente, puesto que a nosotros cuando nos enseñan algo teórico, nos echan al hospital o a donde sea y nos dicen, venga, lo que te he enseñado, ahora pincha a ese paciente, corta a ese paciente, Trincha. No, hombre, pincha, trinchar no. ¿no? ¿No? O sea que es un poco así, ¿no? Entonces, con un mentor al lado o mentora, te va diciendo, esto sí, esto no, esto tal, ¿no? O detrás del paciente, pues esto que has hecho de tal forma, pero has entrenado con el paciente. Entonces, para que esto no suceda, se crea la simulación clínica, en donde antes de yo ir al paciente, entreno con un maniquí, entreno con un paciente simulado, demuestro que tengo competencias en eso y ya entonces voy con el paciente. Y por eso vela por la seguridad del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros en los escenarios de simulación metemos un paciente real, podríamos estar incumpliendo el principio fundamental, que es la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, cuando se introducen pacientes reales en simulaciones, tiene que ser hecho de una forma muy concreta, que es, uno, que haya un trabajo previo con ese paciente. Dos, que ese paciente esté en una situación estable de su problema de salud. Tres, que si lo incluyes como codocente, tenga una red para que si lo que está entrenando con otros profesionales remueve su problema de salud, sepa dónde acudir. Y cuatro, siempre recordar que es una persona que ha tenido ese problema de salud y que no podemos incumplir nunca ese objetivo. Es decir, que corremos el riesgo de que si en un momento dado tú has hecho todo y de repente esa persona dice, oye, pues me encuentro hoy mal de lo mío, hoy no puedo hacer esto, pues no puedo hacerlo, ¿no? O sea, éticamente a nivel mundial tampoco se llega a un consenso de cómo se utilizan esos pacientes reales dentro de las formaciones, ¿no? Hay casos como que son muy claros que un paciente pues sí puede hacerlo, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, en la diabetes, ¿no? Pues vamos a imaginar que vamos a hacer una simulación clínica de educación para la salud en la diabetes. Y entonces se hace un escenario en donde hay una consulta, en donde se entrena la educación para la salud en un diabético. Pues oye, pues un paciente simulado que ha sido una persona con diabetes, pues podría hacerlo, luego participar en el briefing y dar su punto de vista, que va a ser muy beneficioso, ¿no? Porque, oye, ¿quién mejor va a conocer la diabetes que una persona que lleva sufriendo diabetes desde los 8 años, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. ¿Qué pasa? Que estos problemas de salud no tienen ningún estigma asociado. Pero, por ejemplo, en el campo de la salud mental, todos los problemas de salud mental están estigmatizados. Algunos menos, otros más, pero vamos a imaginar que alguien que tenga esquizofrenia atraviese este proceso o que sea codocente, o alguien que tenga trastorno bipolar atraviese este proceso. Pues seguramente hay que estarse con más cuidado si introduces un paciente real. Entonces, nosotros en el Instituto de Simulación de Salud Mental tenemos un programa de paciente simulado, que recuerdo que es una persona que está recreando una situación de un paciente y experto por experiencia. Porque nos hemos dado cuenta que justo había actores profesionales y actrices profesionales que habían tenido problemas de salud mental y que podían dar su visión. Pero tenía que quedar muy claro que los dos trabajos diferentes, ¿no? O sea, es decir, cualquier actor profesional entrenado puede recrear una situación, ¿no?, que ha sido diseñada previamente, pero no todo el mundo tendrá la expertise de ese problema de salud mental. ¿Sí? Claro. Entonces, con todos estos prismas que he explicado, se ha conjugado ese programa
en donde tenemos muy pocos actores que hacen de pacientes simulados y que además son expertos por experiencia en algunos problemas de salud mental. Ahora, sí, sí, te entendió. Aquí me surgen dos dudas, que más que dudas son curiosidades casi. Venga, Una es, en el caso del paciente que hace de... Bueno, no me sale ahora el nombre, pero bueno, el paciente de que hace... experiencia, ¿no? O de ¿Cómo? paciente simulado o experto por experiencia. Sí, paciente simulado. O sea, Ah, paciente simulado es el que ha sido paciente de verdad. no, paciente simulado es el que Ah, simula vale. ser un paciente. Pues entonces lo otro, entonces, experto por experiencia. Fíjate, Eh, es que hay mucho lío con esto, ¿no? Por eso, ya. fíjate, introducir un paciente de verdad ahí, dentro de una formación, ya no sabes. Entonces, tú eres el paciente, no eres el paciente, ¿qué eras tú, no? Vale, Claro, perdóname. que te quiero preguntar, que yo qué sé, por ejemplo, una persona que está diagnosticada de esquizofrenia y la entrenáis para hacer estas simulaciones, ¿solo puede intervenir en casos de esquizofrenia o puede hacer intervenir en otro tipo de casos que su experiencia personal no es esa? No sé si me estoy explicando. Sí, pero lleva el mismo error que nos suele pasar habitualmente, ¿no? Que no se entiende bien. Entonces, vamos a imaginar que yo tengo esquizofrenia, ¿vale? Y soy actor profesional. Yo, mi esquizofrenia, yo tomo mi medicación, yo llevo una vida normal, voy a mi, ¿no? Voy a mi médico, voy a mi psicólogo, tengo una vida normal. De vez en cuando tengo sintomatología que voy manejando como yo considere. Soy actor profesional y entonces yo voy a trabajar y me dicen, oye, Adolfo, vamos a dar un curso de, de cómo manejar una crisis psicótica. Y digo, vale, estupendo. Pues entonces me preparo ese papel, que el papel se llamará Jorge, paciente de X años de edad, que tiene una esquizofrenia desde hace 20 años, ¿no? Me preparo ese personaje, lo desarrollo como paciente simulado, porque es mi profesión, ¿no? Pero también Sí, podrían encargarme paciente diabético con 30 años de evolución, ¿no? Y yo, Adolfo, que soy actor profesional, que tengo una esquizofrenia, ¿no? Como problema de salud personal, puedo desarrollar también ese paciente simulado para hacer diabetes. claro, pero yo me refería en el caso de que el paciente no sea actor profesional, digamos, que además... Claro, si no o sea, si no tiene competencias como paciente simulado, no debemos de introducirlo dentro del escenario. Vale. Como mucho le podríamos invitar al debriefing Vale. para que dé su punto de vista, ¿no? Sobre cómo atender a personas que tienen su problema de salud. Vale, entiendo. O sea, cómo se sentiría él que ha pasado por eso, cómo se podría llegar a sentir si alguien con él interviniera así, pero no participar él en esa intervención. Es eso un poco, ¿no? Eso es. De hecho esto también lo hemos hecho así, ¿no? O sea, es decir, eh, vamos a imaginar que tenemos un actor que hace de un cribado de riesgo suicida, ¿no? Pero esta persona nunca tiene ideación ni riesgo suicida, ¿no? Entonces vamos al debriefing y en el debriefing invitamos a una persona que sí tiene ideación y riesgo suicida. Pero le teníamos que haber incluido previamente en todo el prebriefing y en toda la seguridad psicológica para entender que esa persona, o sea, no está ahí para juzgarnos, sino que está ahí para acompañarnos a cómo atender mejor a personas que están teniendo su problema de salud. ¿Se entiende el prisma, no? Sí, sí. Lo que pasa es que nos estamos quedando ya sin tiempo. Me va a faltar tiempo para... Pero bueno, otra curiosidad que tengo yo. Venga. Eh, yo durante un tiempo hice improvisación teatral y tenía la idea de que quizás la gente que hace impro sería el perfil perfecto para estas cosas. Sin embargo, me parece entenderte como que tiene que estar todo muy guionizado, muy esquematizado de si el interviniente hace esto, yo como actor tengo que hacer esto. Entonces, ¿da lugar a la improvisación o es más una cosa muy metódica que el que hace, que el actor tiene que saber?
más allá de lo que le salga a él de impulso. Porque la impro es impro, o sea, la impro es lo que se me viene en ese momento, lo enlazo con lo que está pasando, entonces no sé si sería un perfil adecuado para esto o no. Vale. Aquí o sea, si hay un diccionario de simulación en donde habla de dos conceptos, habla de paciente estandarizado y habla de paciente simulado. Cuando hablamos de paciente estandarizado, que es muy similar a paciente simulado, cuando hablamos de estandarizado significa que replica, ¿no? Ese paciente debería replicar lo mismo, exactamente lo mismo una y otra vez. ¿Sí? Pero cuando hablamos de paciente simulado, significa que va a haber cierta, o sea, se va a recrear una situación con un paciente o se va a simular, ¿no? Si hay muchas variables en juego, es imposible estandarizar una situación, ¿no? Entonces, nosotros habitualmente siempre hablamos de paciente simulado porque cuando le damos el guión al actor profesional, le damos un marco, ¿no? No le damos un guión. Vale. ¿No? Esto tú que has hecho impro, para quien no haya hecho impro, esto me lo han contado a mí los actores que trabajan con nosotros, ¿no? No se puede hacer improvisación si no hay un marco, ¿no? O sea, es decir, Claro. tú siempre tienes unos límites y dentro de esos límites hay una improvisación. Puedes tener además un marco y dentro de ese marco diferentes pequeños marcos, ¿no? En donde si sucede esto, pues quizás podría suceder tal cosa. Pero te vas dejando llevar por lo que te pide el cuerpo, por decirlo así, ¿no? Así es como trabajan. De hecho, en simulación también existen ya modelos estandarizados de cómo te tienes que comunicar tú con ese paciente simulado. Vale, otro punto que me gustaría tocar, aunque sea muy por encima, antes de acabar, sería el tema de la... O sea, vamos a ponernos en el escenario de una simulación para trabajar un contexto de agresión, ¿no? O sea, de que te estás enfrentando a una persona agresiva. Vale. Aparte de que tú tengas las pautas o de que vayas a entrenar el cómo dirigirte a esa persona, creo que esto de la simulación lo que también nos permite es ver cómo tú te sientes en esa situación de que te están gritando, que te están amenazando, esa parte de autorregulación, ¿no? Sí, totalmente. Si puedes desarrollar un poquito pues la experiencia que tenéis o... Sí, voy cómo. a intentar ser lo más clarificador posible. A ver, realmente cuando tú estás haciendo simulación clínica, estás haciendo una formación, no estás haciendo tratamiento, ¿no? Esto me explico, es decir, no estás enseñando a la gente cómo se tiene que autorregular, ¿no? Salvo que sea justo un curso de autorregulación en profesionales de la salud, ¿no? Pero tú no estás enseñando a la gente cómo se tiene que autorregular. Pero ¿por qué sí sirve esta metodología pedagógica para esto que tú estás diciendo? Porque en el debriefing no pasa lo mismo que en un feedback, sino que en el debriefing tú, primero, ya vas a contar cómo te sientes. Segundo, cuando analizas lo que ha pasado, en la cabeza de cada persona se genera un proceso de reflexión del no solo qué ha hecho, cómo lo ha hecho, sino el por qué lo ha hecho. Entonces, hay veces que te das cuenta que el por qué lo has hecho sucede por algo que solo está en tu cabeza, no por lo que diga la teoría. Entonces, esto te da pie a que cuando tú adquieres una herramienta, a lo mejor la siguiente herramienta es, oye, pues yo no, mi comunicación no verbal está siendo ineficiente porque tuve un episodio con una persona que estaba intoxicada por X droga y cada vez que me enfrento, ¿no? Y tuve una agresión, y cada vez que me enfrento a una persona que está intoxicada con una agresión, mi comunicación no verbal
no es eficaz. Entonces, como herramienta, me voy a llevar que cuando me encuentre un siguiente paciente intoxicado, sepa que, que tengo que controlar mi comunicación no verbal, porque no todos los pacientes que están intoxicados me van a agredir igual que me agredió Claro. aquella persona que lo hizo en ese momento determinado. No sé si me he explicado más o menos. Sí, yo te he entendido. Si alguien no te entiende, lo siento. Estamos comentarios, ¿no? En este podcast. Sí, sí. Vale. Soy súper dejado con el comentario porque luego nunca lo contesto, pero sí dejar comentario. Bueno, pues nada, Adolfo, para no entretenerte más, vamos a ir ya con la recta final. Si nos recomiendas algún recurso, que nos podrías recomendar la Sí, web del instituto, lo que tú consideres. sí. Bueno, yo recomiendo sobre todo el Kevichase. Kevichase, que es esto de simulación clínica, Kevichase estos estándares internacionales de RENAX, de ASPI. Hay una sociedad española de simulación clínica y seguridad del paciente, que ya habla de todos estos estándares. El Instituto de Simulación está acreditado como entidad de esta red, de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente, la SESEP. Y bueno, nosotros nos hemos especializado en el campo de la salud mental porque hemos visto que los profesionales de la salud mental no son grandes conocedores de esta pedagogía y queremos que se instaure. Y nuestro énfasis es que llegue a pregrado, que llegue a los residentes, que llegue a posgrado, ¿no? Y bueno, nosotros estamos especializados en habilidades de comunicación y esto afortunadamente cada vez está más en auge porque parece ser que ya escucho, ¿no?, a más congresos en más congresos oye, qué importantes son las soft skills, qué importantes son, ¿no?, estas habilidades de comunicación. Que fijaos hasta dónde llega el estigma o lo poco o lo mucho que nos cuesta que al nombre se le puso ya habilidades blandas, ¿no? Entre las habilidades técnicas, ¿no?, están las habilidades técnicas y las habilidades blandas, ¿no? Y esto en el mundo cultural que tenemos, pues hablar de Sí. habilidades blandas aquí en España o en Latinoamérica suena raro, ¿no? Porque Parece que tienen menos importancia, ¿no? sí, en el mundo anglosajón no tiene ese tinte, soft skills no tiene el tinte que habilidades blandas, ¿no? Entonces, O sea, esto es aquí es un poco como flojo, o sea, lo blando se asocia a lo flojo, a lo débil. claro. Entonces, fijaos, ¿no?, que una traducción más el contexto cultural que tenemos aquí en España y en Latinoamérica hace que las habilidades blandas pues no se le dé la misma importancia a las técnicas cuando está clarísimo que tienen el mismo peso, si no más, Ay, ay. en algunos casos, ¿no? Sobre todo en intervenciones relacionadas exclusivamente con técnicas comunicacionales e interpersonales, ¿no? Y fijaos que digo técnicas comunicacionales. Como no, os recomiendo que busquéis la página del Instituto de Simulación.org y bueno, ahí intentamos capacitar o ayudar a compañeros, a docentes a que sean instructores en simulación en salud mental y también a quien quiera ser docente en habilidades de comunicación. Y, y creo que os he dicho ya un montón de recursos, creo yo. Ah, bueno, y que vichéis en los podcasts, que yo he aprendido mucho en podcasts. Vale, genial. Pues nada, Adolfo, antes de hacerte la última pregunta, te quería agradecer que nos has, o al menos a mí me has aclarado mucho el concepto. Es verdad que tenía mucha confusión entre roleplay y simulación, bueno, cosas que te he ido preguntando a lo largo del podcast y considero vamos, que quien quiera saber un poquito más de simulación y haya escuchado este episodio se va a quedar con los conceptos mucho más claros. Yo al menos me has aclarado muchas ideas e incluso yo tengo ahí en mente hacer una formación para temas de prevención de agresiones y en mi cabeza era, pues lo grabas en vídeo, el mismo instructor puede hacer y vamos, me has iluminado. También me has jodido en el sentido de que ahora sé que es mucho más difícil y la ignorancia es muy atrevida y a lo mejor
No, no, A lo no. mejor pensaba que era más sencillo, más manejable de lo que me creía. Pues mira, justo aquí. De hecho, esto te pido que lo edites y que lo pongamos al principio. Sí, es Vale. broma, es broma. Empezar por lo que sea. O sea, hacer vosotros, yo he hecho de instructor, empezar por lo que sea, probaros, hacerlo, ¿vale? No, menos es más. O sea, el primer principio es menos es más. Si tienes que hacerlo tú, si tienes que hacerlo con los alumnos, si tienes que descubrir todo esto que estoy yo hablando por el camino, está bien hecho. Así que hazlo. No contrates actores desde el principio, hazlo tú, que lo haga un alumno. Si a lo mejor, pues asesórate con estas entidades, ¿no? Con la Sociedad Española de Simulación Clínica, con el Instituto de Simulación en Salud Mental. Asesórate y pide ayuda, ¿no? A gente que ya lo haya hecho. Pero sí, atreveros a hacerlo porque os va a cambiar si sois tutores, si dais formación, os va a cambiar el chip y vais a entender de lo que estoy hablando. Yo creo que hasta que no lo hagáis no vais a entender realmente de esta conversación, de este podcast. Mejor hecho que perfecto, ¿no? Como dicen por ahí. Mejor que perfecto, sí. Pues nada, ya para acabar, sabes que la última pregunta es si me recomiendas a algún compañero que trabaje temas relacionados con la temática de este podcast para poderlo invitar. Bueno, pues ya que está relacionado con psicología, ¿no? Y este podcast, pues yo creo que invitar a Alberto Redondo Rodríguez, que también es componente del Instituto de Simulación en Salud Mental, que es psicólogo, que tiene su parte asistencial y tiene su parte docente, en donde además hemos estado formando él a la cabeza en debriefing clínico a todos los equipos de salud mental del SESCAM de Castilla-La Mancha. En esto de debriefing clínico, escuché por ahí algún podcast relacionado con debriefing psicológico y bueno, hay mucho lío con esto de debriefing porque claro, nos estamos comiendo los anglicismos estos y no sabemos ni por dónde nos vienen, ¿no? Y quizás aclarar un poco qué es esto de debriefing clínico que está íntimamente relacionado con la simulación clínica y con la seguridad del paciente y diferenciarlo de otros tipos de debriefing, pues yo creo que podría ser interesante. Sí, muy, muy interesante. Hemos hablado antes y vamos, te agradezco que me lo recomiendes porque es un tema que produce mucha confusión. A mí el primero, ¿eh? Pues oye, cuando quieras te paso el contacto. Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por todo y nada, si algún día nos quieres contar algo más, tienes las puertas abiertas. Gracias, Fabián. Venga, chao.